como ya lo hemos comentado, tristemente ya ha terminado la etapa de Luis Enrique en la selección española y por supuesto ya simplemente entonces ya para, pues no sé si hablar de esto una última vez. Quiero básicamente hacer una especie de recopilación para hacer un recuento de lo que ha sido el trabajo de Luis Enrique en la selección española, el cual por supuesto quiero aclarar que a mí se me ha hecho un trabajo pues sinceramente de escándalo, un trabajo que una etapa absolutamente espectacular. Para mí es su mejor trabajo después de lo hecho en el Barcelona y por supuesto es algo para, no sé, pues para quitarse el sombrero y ponerse de pie y aplaudir. Es algo de locos. Y bueno, pues es lo que quiero hacer hoy. Básicamente para dar, pues entre comillas, por terminada la etapa de Luis Enrique, porque, pues bueno, se puede decir que entre comillas hoy empieza una nueva etapa. Hoy ha sido presentado Luis de la Fuente como seleccionador nacional de España y bueno, pues habrá que ver cómo lo hace. De momento creo que lo primero que va a tener que enfrentar, el primer objetivo va a ser tener que, pues que hablar con el... Bueno, va a ser enfrentar la Final Four a la que ha dejado Luis Enrique calificar a la selección española. Y pues ver qué tal lo hace, Y por supuesto lo primero que quiero comentar es cómo venía la selección española antes de Luis Enrique. La selección española con Luis Enrique pues empiezan a tener una buena relación en 2018 y es cuando empieza el proceso. Y por supuesto estamos hablando de que Luis Enrique tomó un equipo que venía, podríamos decir que en una curva descendiente en un fin de ciclo. La selección española venía, digamos que en un proceso sí muy exitoso donde había ganado un mundial y dos Eurocopas de 2008 a 2012. Y digamos que ya desde 2013 todavía fue un año muy exitoso. Ya desde 2014 con aquel esperpéntico mundial de Brasil, la Eurocopa del 2016. Y la triste decepción en 2018 siendo eliminados por un autobusazo también de Rusia, pues básicamente se podría decir que España ya venía para abajo, aunque en 2018 sí que tuvo un muy buen nivel, que también injustamente terminó, pues bueno, también siendo muy terrible por el tema de, pues bueno, lo que hacen ya las selecciones contra este estilo de juego, de tirarse atrás y contragolpe. Y por supuesto que pues está habiendo muy mala suerte en los penaltis. Y el asunto hasta este momento pues se podría decir que bueno, ese es el contexto que recibe Luis Enrique. Un equipo que en cuanto a Eurocopa venía para abajo. Sí, o sea, venía ya de ser eliminado en una Eurocopa y venía fracasando ya dos mundiales. Y por supuesto con un proceso generacional donde, pues por una parte en 2014 ya se fue Fernando Torres, David Villa, Xavi Alonso, Xavi Hernández, Iker Casillas perdió la titularidad ya en 2015. ¿Qué más? Pues ya no estaba la mayoría de aquellos jugadores, incluso Juan Mata ya no siguió participando, Navas sí pero con no mucha participación, Puyol ya se había ido, Capdevila también. Digamos que todavía quedaban unos cuantos, ¿no? Como Piqué. Bueno, no, Piqué propiamente también ya se había retirado de la selección. En 2018 ya es cuando se retira Piqué de la selección española. Se retira Andrés Iniesta de la selección española. David Silva. Digamos que ese proceso se consumó así. De 2014 a 2018 todavía quedan algunos cuantos. Pero ya después de ahí es cuando se acabó. Y por supuesto pues otros que ya tristemente pues venían para pues de salida, ¿no? Como podría ser tal vez, no sé, Sergio Ramos, tal vez Sergio Busquets todavía tenía para bastante rato, debido a que debutó muy joven, etcétera. Ese es un proceso que le toca a Luis Enrique. Entonces le toca primero que todo mantener un ciclo ganador, sí, o sea, seguir compitiendo pese a esta postgeneración. Básicamente seguir compitiendo por Eurocopa, por Mundial, que son y por distintos éxitos, en este caso ya la Liga de Naciones, primeros 10 de ranking de la FIFA, esta clase de cosas, ¿no? Esta clase de cosas que dan reputación, estatus y hablan de muy buen trabajo. Esto es lo que se tiene que enfrentar Luis Enrique, a mantener todo esto post esta generación tan espectacular. Y por supuesto mantener esto estando conscientes y teniendo muy en claro que no solo es que lo tiene que mantener, es que tiene que hacer un relevo generacional. Entonces es lo que le toca a Luis Enrique, ganar post etapa, podríamos decir, más exitosa de la historia de la selección, y por supuesto hacer un relevo generacional. Y en este caso lo hizo yo creo que de una manera espectacular.
Por una parte sí, ya no pudo contar ni con Iker Casillas, ni con Xavi Alonso, ni con Xavi, Iniesta, Villa, Pedro, Torres. O sea, ya no pudo contar con la mayoría. Pudo contar con uno que otro todavía de aquella generación, como un poquito Sergio Ramos, Jordi Alba, totalmente, lo ha contado muy bien con él, ha estado en toda su etapa. Sergio Busquets también ha estado muy bien. Y digamos que eso ha sido hasta ese momento, sí, ha sido hasta ese momento, pero estamos hablando de que hasta ese momento pues estaba toda esta gran camada, sí, la mayoría de esta generación que hay actualmente es gracias a que la mayoría han sido debutados por Luis Enrique. Ha sabido manejar muy bien el tema de un nuevo ciclo desde cero y por supuesto un nuevo relevo generacional. Que queramos o no, este trabajo va a ser ya en conjunto. Si hay éxitos, que ojalá Cristo quiera que sí, que haya bastantes éxitos. Pues básicamente se puede decir que ya es en parte gracias también a lo que va a ser Luis de la Fuente, pero también a lo que ha hecho Luis Enrique. Sí, muy similar también a lo que pasó con Del Bosque y con Luis Aragonés en ese proceso donde, bueno, prácticamente uno lo empezó y otro vino a continuarlo. Pues prácticamente Luis Enrique él va a iniciar y vamos a ver qué tal lo hace Luis de la Fuente, pero de momento ha participado y ha sido, queramos o no, pues bastante importante lo que es esto, porque la mayoría de estos jugadores creo que la mayoría han sido debutados por Luis Enrique. Por ejemplo, Unai Simón, yo no lo recuerdo desde antes, creo que ha debutado Unai Simón, en este caso a Pau Torres, a Eric García, ¿a quién más? Propiamente pues a Valde, ha debutado también a Pedri, Gavi, Ferran Torres, Dani Olmo, Asensio creo que no, y Aguaspas evidentemente tampoco. Ha debutado la mayoría, ha debutado a quien más, se me estaría ocurriendo alguien más, por ejemplo Jeremy Pino sería otro, Pedro Porro, que bueno, que en las últimas convocatorias ya no contó tanto. Digamos que ha convocado a la mayoría a la base de lo que es esto. Gallá, por ejemplo, también es otro de José Gallá, es uno de los que iba, de los que también otros se mantuvieron, por ejemplo, como Sergio Busquets, como un poquito al principio Jesús Navas, repotenció todavía a Carvajal, pero digamos que la mayoría, Ferran Torres, Ansu Fati se me está olvidando, Dani Olmo, Ferran Torres, se me estará yendo algún otro delantero, ¿no? Por ejemplo, Raúl de Tomás, Borja Iglesias. La mayoría de estos jugadores han sido debutados por Luis Enrique. Podríamos decir que Luis Enrique ha sabido hacer muy bien el relevo generacional. Sí, eso en primeras. Primero que nada, ya primer objetivo cumplido. Ahora, segundo, ya no solo el tema del objetivo cumplido, sino que es ahora el tema de, por supuesto, mantener el estatus ganador. Evidentemente, por X o Y cuestión, Luis Enrique no ha ganado un solo título en su etapa. Pero yo ya lo he comentado muchas veces, que para mí un entrenamiento de un trabajo de un entrenador no tiene que ser juzgado por un aficionado por el tema de si ganó títulos o partidos. Para mí el trabajo por el estatus, digamos que las pautas por las cuales se tiene que juzgar el trabajo de un entrenador, si es bueno o malo, tiene que ser en función de su rendimiento y las estadísticas, los datos, no tanto, y datos que por supuesto reflejen el rendimiento, sí, no tanto si ganó partidos o si no, eso por supuesto sí, pero no tomarlo en cuenta, pero no tanto como una versión absoluta, porque muchas veces puede pasar que muchas veces pues son relativos, no muestran la realidad como lo es, sí, porque tú puedes perder un partido por goliza cuando hiciste un muy buen partido y fue porque tal vez te agarraron en una 3, 4, 5 contras, las que tú quieras, porque estás dominando mucho y estás arriesgando mucho. Y el asunto aquí es que Luis Enrique sí no ha ganado ni un solo título, pero ha mantenido ese estatus de España ganando. ¿Por qué? Porque ha llegado a varias instancias finales. Luis Enrique ha llegado a las instancias finales de 3 torneos, ha llegado a la final de la Final Four, ha logrado también, pues en este caso, llegar hasta las semifinales de la Eurocopa, algo que tiene muchísimo mérito. Ha logrado llegar también ha dejado a España clasificada para la Final Four, junto con Croacia, Holanda e Italia. Y por supuesto que esto es bastante a considerar. Ahora, Luis Enrique, como lo digo, ha logrado mantener este estatus de selección de proceso ganador. Sí, entonces ya solo faltó algo para que, por ejemplo, el año pasado, 2021, España ganara al menos un título. Es decir, ha cumplido con el objetivo de mantener el nivel, pese a este relevo generacional.
A esta etapa post generación ha iniciado ya un proceso, bueno, ha terminado ya tristemente por los señores de la prensa, iniciado un proceso nuevo, lo logró concluir con bastante éxito, logró mantener el estatus, logró pues hacer un correcto relevo generacional. Y esperemos que en este caso Luis de la Fuente haga un Del Bosque, ¿no? 2.0, donde básicamente venga a continuar un proyecto dejando huella personal. Esperemos que sí. Entonces, como lo digo, prácticamente dejó ese estatus y por supuesto logró rebasar de cuartos, porque de hecho, antes, como lo digo, en ambos torneos, antes con Del Bosque y con Hierro, pues se quedó eliminados en fase de grupos, octavos y después otra vez en octavos. En este caso Luis Enrique ha sido eliminado en octavos en mundial, prácticamente no ha bajado el nivel, sino que ha sido igual, aunque la manera en la que cayó pues evidentemente ha sido mejor, más que nada porque fue mucho mérito de Marruecos, como lo comentábamos el día de ayer, que sabe dominar muy bien su fútbol defensivo. Pero Luis Enrique lo ha hecho bastante bien, y yo creo que como mínimo merecía tal vez llegar a cuartos, y ahora como máximo no sé si instancias finales o campeón del mundo, no lo sé. El asunto aquí es que, como lo digo, prácticamente pues era lo que Luis Enrique se encontró. Lo que se encontró y lo que de momento pues le vino bastante bien. Y por supuesto que es lo que yo digo, que a mí se me hace un espectacular trabajo. Yo lo considero muy bueno. Y en ese sentido, sobre la marcha, podríamos decir que sí cumplió. Ahora, una de las cosas que a mí más me ilusionaban del trabajo de Luis Enrique ya no es solo el tema del relevo ni mantener lo que es el estatus de equipo ganador. Ahora, una de las cosas que yo quiero también reflejar de todo esto es, por supuesto, las estadísticas, sí, en este caso contra los grandes equipos. Y es, por ejemplo, digamos que contra los grandes europeos, en este caso pues de Europa, ¿no? Porque es contra quienes más compite España por obviedad y por pertenecer a la misma confederación. España se ha enfrentado a varios equipos grandes, como por ejemplo lo son Alemania, Italia, Holanda, Francia, Portugal, por ejemplo, podríamos también hablar. Y digamos que Inglaterra, y contra todas estas selecciones Luis Enrique ha hecho un gran trabajo, su España y sus jugadores también. Y no hay un solo punto un solo partido o una sola selección que haya podido decir que bueno, que le ha ganado con muchísima facilidad. Que podemos decir que entonces es un rival muy complicado, porque la España de Luis Enrique estaba muy bien trabajada. Y por supuesto, debido a todo esto, es un rival al que no cualquier equipo le ganaba. Luis Enrique prácticamente ha conseguido, por ejemplo, contra Alemania, que para mí es un referente pues básicamente por el trabajo que ha hecho en estos años. Lo ha hecho con Klinsmann, creo que era el anterior entrenador de Lowe. Lo hizo también ya con Joachim Low, un trabajo espectacular. Y ahora están empezando algo nuevo con Flick. Y yo espero que haga un espectacular trabajo y que lo haga muy bien durante mucho tiempo. Por ejemplo, contra la Alemania de Lowe empató creo que 1-1, y ya después vino aquel partido en donde España le mete una goliza de 6-0 a Alemania. Y después básicamente contra ahora la Alemania de Flick, es decir, un equipo que ya jugaba totalmente como quería Flick. Pues básicamente estamos hablando de que entonces España volvió a empatar, pero por supuesto mereciendo ganar el partido. Y estamos hablando de que dos entrenadores diferentes, dos Alemanias diferentes, y Luis Enrique consiguió dos empates y una victoria. Prácticamente 3 partidos contra Alemania, y ninguno de esos equipos le pudo ganar a España. Un trabajo espectacular. 6 goles a favor y en este caso, ¿cuántos? 2 en contra. 6, 7, 8 goles a favor y 2 en contra. Una estadística de 8-2. Espectacular. Ahora, contra la selección italiana, le ha tocado jugar contra, pues bueno, la Italia de Mancini, que bueno, a mí Mancini no me ha terminado de convencer como entrenador, pero no menos cierto es que tiene mucho mérito ser el actual campeón de Europa, y contra el campeón de la Eurocopa se enfrentó. Luis Enrique se enfrentó contra Italia y ya sabemos que en el tiempo reglamentario empató 1-1, ya después España perdió, pues tristemente otra vez por los malditos penaltis, y ya después en la Final Four España ganó 2-1, estadística de 3 goles a favor y 2 goles en contra, creo, 2-1...
Sí, básicamente entre el partido de la Eurocopa, que fue la semifinal, y el partido de la Liga de Naciones, prácticamente eso terminó. Como lo digo, en la Eurocopa terminó 1-1, ya después en la Liga de Naciones terminó 2-1. Prácticamente sí un marcador de 3-2. 3 goles a favor, 2 en contra, y por supuesto ambos partidos sometiendo a Italia, solo que la diferencia es que en la Eurocopa sí que pudo hacer algo más Italia. Y por supuesto estamos hablando de que, ojo, y ambos equipos, tanto Italia como Alemania, con muchísima más plantilla, ¿eh? Por ejemplo, Alemania teniendo a Kimmich, Goretzka, todavía teniendo a veces a Toni Kroos, Gundogan, Niklas Schul, Neuer, Müller, Gnabry, o sea, básicamente de lo mejor. Y por ejemplo, Italia también teniendo infinitamente mucha más plantilla, como Bonucci, Chiellini, ¿qué más? Federico Chiesa, Donnarumma, Bastoni, o sea, prácticamente también muy buen material. A pesar de que España también tiene muy buenos jugadores. Contra Holanda prácticamente solo jugó un partido, fue 1-1, pero no menos cierto es que es una Holanda con Van Dijk, con De Ligt, con quién más, con Frenkie de Jong, con quién más, con Timber, Memphis Depay, Silesen o Tim Krul o a quien quieran utilizar, podremos hablar incluso todavía de Stekelenburg. Muy buena plantilla, muy buenos jugadores, Dumfries, Daley Blind, muy buenos jugadores y también empató 1-1. Es verdad que creo que fue un amistoso, pero pues bueno, estamos hablando de que fue un trabajo espectacular. Estadísticas, pues bueno, un gol a favor, uno en contra. Igual Holanda pues también sometida por España y no puedo presumir de empatar siendo muy superior. Exactamente igual a Italia y a Alemania. Ahora con Francia, creo que con Francia nada más fue el partido de la final de Liga de Naciones, pero España enfrentándose en la delantera con un material bastante todavía limitado como Ferran Torres, Dani Olmo, que son muy buenos jugadores, pero evidentemente se entiende que en el contexto sobre el papel no le pueden hacer tal vez en cuanto a calidad, pues debate a por ejemplo Mbappé, Benzema, Dembélé, Coman, Griezmann, si me explico, o sea, claro que como equipo sí le pueden hacer frente, pero hablando de igualdad de plantilla, España es mucho más inferior y con todo ese material, Luis Enrique logró llegar a la final de la Liga de Naciones y perder con Francia, pero eso sí, perdió, ¿por qué? Porque en este caso no marcaron una mano por parte de Koundé y por otra parte no marcaron el fuera de juego de Mbappé. Si no, se hubiese sido un gol menos para Francia, penalti para España y si lo convertía 2-1 y campeón. Entonces estamos hablando de que es el único campeón, un gol a favor, 2 en contra y prácticamente es el único equipo que le ha hecho más goles en este caso junto con Italia y por supuesto de los grandes, los que yo estoy tomando en cuenta. Y también por supuesto estamos hablando de que pues bueno, de que prácticamente Luis Enrique ha hecho un trabajo de mucho mérito y de todos modos, de momento es el primer único grande hasta el momento de este recuento que le ha ganado. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, quién más podemos hablar ahora de Inglaterra. Inglaterra creo que jugó en este caso 2 partidos. En este caso, ese partido, los partidos de Inglaterra no los tengo muy en cuenta porque era una Inglaterra todavía pues muy diferente a lo que soy pese a tener el mismo entrenador. Y por otra parte porque estamos hablando de que Luis Enrique apenas empezaba su proceso, pero aún así logró derrotar a Inglaterra. Portugal, por ejemplo, que es una de las selecciones contra las que más se enfrentó España. Por ejemplo, se enfrentó en un partido de preparación en la Eurocopa, creo que terminó 0-0. Después se enfrentó, creo que ya en la Liga de Naciones, creo que la ida empató 1-1. Creo, no estoy muy seguro. Ya después en la vuelta le ganó 1-0. Porque bueno, todos en menos de un gol. Porque Portugal es una selección que defensivamente es muy sólida. Y logró sacarlos de la Nations League. Entonces ya es un rival más derrotado junto con Inglaterra. Entonces la España de Luis Enrique le ha ganado con la plantilla que tiene. Que insisto es muy buena pero no se compara con las de otras selecciones. Como por ejemplo Alemania, etcétera, y aún así le ha ganado a Alemania, le ha ganado a Italia, le ha empatado con Holanda, perdido con honor con Francia y derrotado también a Portugal. Es una selección que absolutamente a nadie se puede dar el lujo de decir que le ganó con muchísima solvencia o muchísima rotundidad.
Sí, entonces estamos hablando de que ha logrado un rendimiento espectacular Luis Enrique. De momento estamos hablando de que, claro, tiene más partidos como victorias que como empates y derrotas juntas. Entonces, en conclusión, por datos, por rendimiento, por estadística, por estilo de juego, por transición generacional y por tema de, bueno, de cómo pulir y sacarle todo su rendimiento a los jugadores, estamos hablando en conclusión de que es un trabajo espectacular. Es un trabajo espectacular. Y es el mejor en mi opinión desde, pues bueno, yo creo que desde el de Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Es el mejor trabajo que ha tenido España y por supuesto, digamos que Luis Enrique ha hecho un trabajo para mí sobresaliente, muy bueno y por supuesto es para ponerse de pie y aplaudir, pues solo que esto nunca fue reconocido y valorado y pues tristemente ahora ya perdió España a Luis Enrique como entrenador y pues nada, tristemente esto va a tener que quedarse así, veremos cómo lo hace Luis de la Fuente. Pero en conclusión quería hablar, ya terminada la etapa de Luis Enrique tristemente, un recuento para juzgar el trabajo de Luis Enrique, el cual evidentemente para mí ha sido espectacular porque, insisto, esta selección española logró generar mucha ilusión y a diferencia del primer partido de la Eurocopa hasta este mundial, estamos hablando de que en este proceso muchísima gente se bajó del barco porque odian a Luis Enrique y muchos otros se subieron al barco. ¿Por qué? Se subieron al barco porque evidentemente esta generación a golpe de proyecto, a golpe de rendimiento, logró sacarle el máximo rendimiento a todo y a sus jugadores, a su idea y por supuesto de esta manera logrando muy buenas estadísticas, muy buenos logros, instancias finales, prácticamente de 4 títulos que jugó, un mundial, una Eurocopa y 2 Nations League, llegó a 3 instancias finales. Y estamos hablando de que logró hacer muchas cosas, líder de primeros 10 de ranking de la FIFA, clasifica entre los primeros 8, aunque redea primero 7 porque el campeón del mundo está, el anfitrión está clasificado por default. Entonces estamos hablando de que logró clasificar directamente, hizo un trabajo espectacular entre todos los partidos. Y quería hablar de todo esto para poner en perspectiva todo y hablar de lo bueno que para mí ha sido el trabajo de Luis Enrique. Por supuesto, pues nada, darle las gracias a Luis Enrique, por supuesto tener en cuenta que este trabajo que ha hecho ahora con España, pienso yo que le regresó a mucha gente la ilusión que perdió en 2014, porque muchos como yo ya íbamos al Mundial de 2018, pero claramente con cabizbajo, sabiendo que pues ya estábamos aún así en fin de ciclo, pero pues a ver si así con los jugadores y la suerte, pues a ver si sacamos algo. Evidentemente no pasó. Pero pues en este caso la ilusión se perdió ya desde 2014 por el fin de ciclo y esperarse a que se termine el fin de ciclo todavía, 4 años en fin de ciclo y tal. Entonces estamos hablando de que, bueno, Luis Enrique logró al regresarle la ilusión entre los que estoy yo a muchos que perdieron la fe en la selección. Y por supuesto logró hacer un trabajo espectacular, ¿sí? Y España, por ejemplo, en Eurocopa creo que nunca se había metido en semifinales, salvo las 3 que ganó, 64, 1964, 2008 y 2012. Y la final que creo que perdió contra Francia, creo que en la Eurocopa, que había sido creo que Francia 84. Y salvo eso, creo que otra semifinal nunca había llegado a semifinales, ¿sí? O sea, es para aplaudir. Pero bueno, simplemente es mi opinión sobre el trabajo de Luis Enrique. Ha sido un trabajo espectacular en cuanto a partidos, estilo de juego, rendimiento de los jugadores, estadísticas con equipos grandes, incluso selecciones muy complicadas, pese a que sobre la historia no tienen tanto nombre, como Polonia, como por ejemplo Suecia, Suiza, eliminó a Croacia también. O sea, ha sido un trabajo espectacular, pero no se valoró. Pero bueno, quería hacer este video para poner en perspectiva y aplaudir el trabajo de Luis Enrique y dejar en claro que fue un muy buen trabajo. Pero bueno, nada, pues darle las gracias a Luis Enrique por iniciar esto. Esperemos que Luis de la Fuente sepa aprovechar la herencia que le deja Luis Enrique. Y nada, pues a esperar que Luis de la Fuente lo haga de la mejor manera posible y pues a ver cómo resulta esto. Pero bueno, sea como sea, pues gracias a Luis Enrique y un espectacular trabajo. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.